Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y como todos los días nuestro curso bíblico vamos profundizando. Ve Catube, Yagüero Guatágina, Ve Catube, Yaja ese Cureguataisha, Cureguataisha llevan Ve Catunde hoy Yaja. Pero importante, lento pero seguro. Tiene que ser lento pero seguro. Cada capítulo, cada versículo, vamos, volvemos. La relectura es muy importante y sobre todo mirando lo que el evangelista San Lucas nos quiere enseñar. Evangelista San Lucas hoy cual caseñan de este discípulo que estuvo según la tradición con San Pablo. O Gendúa lleva San Pablo, entonces por eso que Lucas tiene esta característica que estamos viendo aquí que es muy parenético también. Es decir, lo que está diciendo se tiene que ver en la realidad, o sea, se tiene que hacer. Lo que decimos tenemos que hacerlo. Somos hombres de palabras, señala Lucas. Hoy queremos continuar con nuestro curso bíblico desde el capítulo 3 en adelante. Estamos con esta exhortación a la conversión. Nosotros habíamos visto todo lo que significa también anteriormente, ese signo de contradicción de Jesús en la misma comunidad, el que le sigue a Jesús. Está pues la comunidad dentro del contexto histórico judía y está la comunidad cristiana. Entonces hay aquí esta controversia entre el judaísmo y el cristianismo que tiene que zanjarse, ¿verdad? O sea, se tiene que hablar, se tiene que entender. Y se está explicando, eso es lo que está haciendo el autor sagrado. Nosotros leemos aquí en el capítulo 13 esta exhortación a la conversión. En ese momento se presentaron las personas que comentaban a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con de las víctimas de sus sacrificios. Él le respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Interesante, ¿verdad? Este título que tenemos aquí, que es una invitación a la conversión. O sea que aquí no es simplemente mirar como si fuese una teología de la retribución. Y así sucesivamente. No. Dice directamente que esto no tiene nada que ver, no por eso
sino que sobre todo lo que ahora ustedes tienen que hacer, que estos signos que nosotros vemos en la vida del hombre, que son también elementos consecuenciales, la consecuencia de cómo nosotros vivimos, las consecuencias de nuestras opciones. Y entonces, ¿cómo podemos afrontar esto? Ahí están las consecuencias de nuestras acciones, con una verdadera conversión de vida. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no los encuentro. Córtala para que malgastar la tierra. Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé fruto en adelante, si no, la cortarás. Puede ser que dé aún fruto en adelante. Entonces, la higuera, esto de la higuera, recordemos que la higuera es uno de los frutos más preciados de Israel. La higuera es algo maravilloso, ¿verdad? Porque se come todo, ¿verdad? La higuera de por sí nos hace entender esto. Y entonces, parece haber sido una imagen del pueblo de Israel, la higuera misma como tal. Ese pueblo que está siempre atento, abierto a la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que se empeña por la palabra de Dios, que come todo, porque la higuera, el higo, se come todo, ¿verdad? Y entonces representa a este pueblo de Israel. Y también de sus largos años secos. Porque esta planta de higuera está seca y por eso viene y dice, entonces, córtalo. Pero le da todavía una chance, le da todavía una posibilidad y le dice, bueno, vamos a cortarlo, pero atención, ahí todavía vamos a darle una oportunidad. En todo caso, si no vuelve, además de darle todos los cuidados y llamarle a Antonio Schubert, si vuelve a lo mismo, entonces tú la cortarás. Entonces ha sido, parece, esa imagen del pueblo de Israel, de sus largos años secos, ¿verdad? Como el árbol seco que no produce nada, que está seco. Sin embargo, al situarla en este contexto, Lucas se dirige a todos. Lucas se dirige a todos. Todos podemos ser árbol baldío. Todos podemos ser árbol baldío, lleno de hojas, aparentemente verde y sin embargo completamente inútil. Esto sí que es bastante fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que nosotros somos un árbol, una higuera, un árbol que tiene hojas verdes, etc. Pero también se puede llenar de mucho verdor, pero no da fruto. Es lo que está tratando de inculcar y demostrar el autor sagrado. El autor sagrado quiere mostrar y quiere decirnos directamente la pepe ya puede al final de cuentas, por eso es higuera estéril. Este es el famoso la, ¿verdad? El bla, bla, bla. Oñe en bareí, pero en el fondo, no ya puedes andar y la fruto verdadero. Y entonces ante esta situación es que el autor sagrado le está llamando la atención y le está diciendo, bueno, amigos, o producen o le cortamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. El Vaticano ha anunciado que el Papa consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo. Tendrá lugar durante la celebración de la penitencia en la Basílica de San Pedro. En Fátima, el cardenal Konrad Krajewski realizará el mismo acto el mismo día que el Papa. Es el jefe de la Oficina de Caridades Papales y recientemente el Papa le envió a Ucrania. La fecha de la consagración tiene un profundo significado. Ese mismo día, en 1984, el Papa Juan Pablo II consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María en la plaza de San Pedro. En el último Ángelus del Papa, los peregrinos desplegaron una pancarta para que la consagrara a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Parece que el Papa estaba prestando atención y ahora hará otro gesto para intentar llegar a una conclusión pacífica. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, escribió al Papa el 8 de marzo para pedirle que viajara a Kiev, porque su presencia supondrá un fuerte gesto por la paz.
En caso de que no sea posible, el alcalde le propone otra iniciativa, la de mantener una videoconferencia con los habitantes de la capital ucraniana, en directo o grabada. Se trata de una idea que desde el 5 de marzo había lanzado en redes, invitando a todos los líderes religiosos mundiales a visitar Kiev. Let us make Kiev the capital of humanity, spirituality and peace. El Papa desea visitar Kiev desde hace tiempo. Ya en 2018 decía esto a la comunidad greco-católica de Ucrania en Roma cuando fue a visitarles. Sono qui per dirvi che vi sono vicino col cuore, vicino con la preghiera, vicino quando celebro l'Eucaristia. Lì supplico il Principe della Pace perché tacciano le armi. Viajar a Kiev sería complicado desde el punto de vista logístico, aunque no imposible. Por el momento, Francisco ya envió a 2 cardenales a Ucrania para cumplir la función que le pide el alcalde, manifestar su cercanía a la población local y rezar por la paz. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como tú, María.
El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yakaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Lucas, el Evangelio maravilloso, el Evangelio de los avanzados. Y hablábamos aquí de la higuera estéril. Por una parte decíamos que la higuera representa al pueblo de Israel, pero acuérdense que esta higuera está seca, o mejor dicho, esta higuera está inútilmente ocupando ese lugar. ¿Por qué? Y porque incluso dice que tiene lindas hojas, tiene lindas leyes, tiene lindas presentaciones, pero en el fondo no está dando el fruto deseado. La higuera entonces parece haber sido una imagen del pueblo de Israel y de sus años largos, que fueron años secos. Sin embargo, al situarla en este contexto, Lucas se dirige a todos. Todos podemos ser árbol tardío lleno de hojas, aparentemente verde y sin embargo completamente inútil. Completamente inútil. Bueno, aquí entonces nosotros estamos encontrando, ¿verdad?, esta hermosa posibilidad. Dice, la conversión que ahora nos está exigiendo el reino. Es una exigencia del reino, la conversión es exigencia del reino. Porque si no, este reino de Dios no puede germinar, no puede nacer, y menos después comenzar a desarrollarse, a crecer y luego a dar frutas, ¿entienden? Entonces la analogía es muy interesante. El reino de Dios no puede crecer si nosotros no llegamos a una verdadera conversión. Por lo tanto, la conversión está llamando a nuestra puerta, está golpeando, nos está diciendo, bueno, dale, fuerza, peyuque.
Aparentemente todas estas hojas y follajes son verdes y sin embargo completamente inútil. Eso es lo que decía. Entonces tienes mucha apariencia, mucha presentación, pero en el fondo lo único que tiene es follaje. Follaje, pero no da fruto. La conversión pudiera parecer que el reino es cuestión de administración. Administración. Yo estoy al frente de, pero solamente para administrar. No le pongo ese empeño de una verdadera evangelización. Y bueno, esto ya es para cuestionar bastante. Cuando nosotros simplemente somos administradores, como si fuese un trabajo más, una empresa más, donde nosotros tenemos que simplemente administrar. Pero aquí nosotros procuramos ir más, ¿verdad? Cuando decimos que procuramos ir más, lo que estamos haciendo es adentrarnos en el corazón mismo del hombre, en el corazón mismo de la comunidad, porque esta comunidad tiene que dar frutos. Entonces yo miro cómo anda esta comunidad. Tengo que entrar en ese corazón para ver si no es puro follaje. Ñandeco ya es de otra manera. Aquí la comparación es con la planta, con la higuera. Ñande y Gatú ya lleva. Aquí no pasa nada. Aquí es puro bla bla. Eso es lo que quiere decirte, ¿verdad? Eso es lo que quiere decirte. Que es una linda planta, pero que no está produciendo nada. No produce ningún fruto. Pudiera parecer que el reino en cuestión acerca de administración. ¿Se dan cuenta? Aquí piensan y bueno, esto es una administración. Y entonces, ¿dónde está el otro aspecto? Administración, también de conversión humana. Pudiera pensarse que se consigue por medio de las obras. Sigue por medio de las obras. Pues, por más importantes que las obras sean, por más urgente que parezca la llamada a conversión, más urgente, llamadas a conversión, entonces nosotros podemos entender que es preciso tener muy en cuenta que el reino de Dios es don de Dios. El reino de Dios, es un don de Dios. Y esa misma conversión es un perdón que nos ofrecen sin que nunca podamos merecerlo. Otro elemento característico. Dios entonces, por eso decíamos, es un don de Dios. Dios nos ofrece, Dios nos regala, sin que nosotros lo merezcamos. De eso hablarán los versos entonces que vendrán después. Justamente lo que viene a continuación del capítulo 13 nos hablarán de este compromiso, de este accionar de parte de nosotros para ir conquistando. Lo importante es conquistar, no quedarnos en lo nuestro. Porque cuando nos quedamos en lo nuestro, comenzamos entonces ya hay señal de piñón fijo, ya está, bebé. Entonces nos vamos renovando, nos vamos pensando, nos vamos buscando nuevas respuestas, nuevas soluciones. Y todo esto tenemos que encontrarlo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube
Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero?
Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos leyendo el capítulo 13. Aquí se nos habla de la higuera, ¿verdad? La higuera que no produce fruto. Les dijo también esta parábola. ¿Qué es una parábola? Es una enseñanza, ¿verdad?, que se está haciendo sobre esta higuera. La parábola de la higuera en realidad pone, ¿verdad?, de manifiesto la paciencia divina. Dios es paciente con el hombre. Ñande Yara, o mañana, o guapea, o calcula. Y tiene paciencia con nosotros, porque no entendemos así, va para la llorar ñande, ¿verdad? Y luego esta es aplicada a la actitud de Dios respecto del pueblo elegido. Este pueblo no da fruto, pero Él en su misericordia le da un plazo para el arrepentimiento y espera pacientemente su conversión. Aquí encontramos el caracú, ¿verdad?, de todo lo que significa. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Bueno, hasta ahí todo tranquilo. Fue a buscar frutos, ahí está, fue a buscar frutos. Tenía la higuera, había plantado, pero no encontró ningún fruto. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos de esta higuera y no las encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: entonces, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Yo removeré y la abonaré. Esto es como decir casi, bueno, la higuera, si nosotros somos una higuera, una planta que se está secando. Y bueno, ahí está, ser agradecidos si tenemos esa posibilidad que alguien viene a renovar, a remover, a procurar renovarnos, a procurar salir, ¿verdad?, de esa situación de anquilosamiento en que podemos encontrarnos. Yo la voy a, dice él, ¿verdad?, yo la voy a remover. Y bueno, y así entonces continúa. Hace 3 años, fíjense, hace 3 años y todavía no da. Entonces le dice: córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Mondillo, córtalo. Pero respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos
en adelante, si no, la cortarás. Entonces hay también aquí una esperanza. Vaya, vengan de Yara, vaya, mañana. Ahí, bueno, pero soy exigente también. La arema caneano, tienen derecha, pues no hay una perilla buena. Pese a Yerureva de Cuendebe, Jaco, Angare Yapona. La higuera representa eso. Lo que nos falta a nosotros para que podamos hacer este camino auténtico y verdadero. Este camino donde nosotros encontramos esa fuerza renovadora. Entonces tenemos que, ¿viste? Déjame por un tiempo. Porque entonces dice, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. ¿Será que nosotros somos abonados por la gracia, por la fuerza de Dios? ¿Será que nosotros somos removidos? Nos remueve algo interiormente. Porque al final de cuentas siempre estamos apuntando, ¿verdad?, a este compromiso. Es el compromiso del cristiano. Cada uno de nosotros tiene un compromiso, pero compromiso así real, compromiso que nos lleva hacia este camino. Pero si no, la pebe con la viroreíba, etcétera, porque van a seguir igual, no van a producir ningún fruto. Ahora, si me das una esperanza, déjame, Señor, déjame por un tiempito, yo le voy a abonar, ahí está, le voy a remover la tierra. Es decir, que cada uno de nosotros necesita entonces continuamente tener esa nueva tierra, refrescarse, remover. Esto es lo que nosotros siempre decimos, ¿verdad? ¿Por qué muchos de repente van a las sectas, que encuentran en las sectas? Y fíjense nomás, todos los que van a las sectas normalmente necesitan y quieren algo homopinia, porque de pocoshere, porque añandúa y se lleva pea. Es decir, son elementos muy superficiales, elementos que más bien están buscando, como decía Jesús mismo, ustedes buscan signos, ustedes van detrás de signos. No se les dará ningún signo más que el de Jonás. Y cuando te está hablando del signo de Jonás, te está hablando, ese es el signo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, que es el signo de la conversión. Y hasta es medio sarcástico, ¿verdad?, lo que nos está diciendo Jonás, porque dice que él se va y llega, ¿verdad?, hasta el punto álgido, elemental, fundamental, y comienza a predicar a pie de Jehová, pues dentro de 3 días se va a destruir Nínive. Pero sin embargo, el rey y todos los otros dicen, y animales, ahí está, y animales también, se ponen sayal o apretan nimbu árabe, signo, ¿verdad?, un lenguaje para darnos a entender que este es el signo, cómo nosotros nos acercamos y nos fortalecemos desde Dios. Un signo visible, eficaz para nuestra vida. Y bueno, eso es lo que aquí estamos mirando también. Y la parábola de la higuera, ¿verdad?, estéril, siempre nos va a hablar después de ese compromiso. Yo removeré la tierra. Es el compromiso del cristiano. Es el compromiso que nosotros tenemos que hacer para que nos vean testimonio, ejemplo, y ya acá. Vaya para peñan de Yarañan de la Juan, vaya para peñan de Yacu. Acuerdo ya puedo poner a nueve y cuay, la japecuera. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube,
jóvenes para los jóvenes en familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy leemos al profeta Jeremías, estamos en el capítulo 17 del 5 al 10. ¿Y qué nos dice el profeta Jeremías? Así dice el Señor Dios: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza. Apartando su corazón del Señor, será como un cardo en la estepa. No verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre, inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, junto a las corrientes, hecha raíces. Y así continúa la palabra del Señor. Dos posibilidades. Y comienza con una palabra muy dura: maldito, maldito el hombre que confía simplemente en sus fuerzas, que confía simplemente en todo aquello que lo puede salvar. Pero sin embargo, queridos hermanos, nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que solamente la fuerza de Dios nos puede redimir y nos puede salvar. Hay muchas corrientes por ahí, ¿verdad?, que nos engañan o que nosotros mismos caemos, ¿verdad?, en sus manos, en sus garras, que nos engañan. Pero Ñande Yarañecos y ponen tiriñan debe. Ojalá que abriésemos los ojos y sobre todo los oídos para escuchar y saber lo que la palabra del Señor una vez más nos está enseñando. Maldito es el hombre que confía simplemente en sus riquezas, que confía simplemente en sus bienes. Porque pea, momburu no hay. Pero bendito es el hombre que confía en Dios y que se alimenta, como dice, esa planta, ese árbol que está cerca de la corriente, de la fuente, que es Dios mismo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos,
El don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro y la teología de San Lucas. Ahora nosotros vamos a continuar esta lectura de la higuera, cómo no da fruto la higuera, tendría que dar higos. Entonces pide y dice, bueno, hasta aquí llegamos, cuando ya esa llegada. Vamos a renovar, vamos a remover la tierra, vamos a darle un poco de abono, lleva, tomo un baretecho, tomo puan. Ahora seguimos desde el versículo 10, capítulo en que nos encontramos, que es el capítulo 13. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla le llamó y le dijo, mujer, estás curada de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Ella es la que se endereza enseguida y glorifica a Dios. Es entonces salvada por Jesús. Curación de una mujer en sábado. Vamos a ver entonces ahora lo que viene a continuación. Mujer, estás curada de tu enfermedad. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud, los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días y hacerse curar, y no el sábado. El Señor respondió, hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábados, aunque sea el día que fuere, entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí te pone algunas preguntas retóricas que cada uno de nosotros debe responder. Cuando ustedes dicen, llega el sábado, ¿no desatan acaso el pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? ¿Acaso no se hace eso? Te dice, bueno, primera acotación. Luego te dice, y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado? No podría. Ustedes dicen ahí, ¿verdad? Con la Torah. Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se albergaba a la mañana ya. Entonces, como para mostrar, ¿verdad?, todo lo que significa esta alegría de cumplir, de hacer, de empeñarse. Bueno, estamos entonces con la curación de una mujer en sábado. Y aquí nosotros ya comenzamos con este versículo 13, capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10, que iremos hasta el capítulo 15, versículo 32. 15, 32. 15, 32. 13, 10 al 15, 32. El don del reino y la respuesta humana. Ahora vamos a mirar cuál es entonces esta respuesta humana. ¿Hacia dónde está apuntando el hombre? ¿Cuál es su respuesta ante este llamado del Señor? Tenemos que mirar, tenemos que entender, tenemos que buscar qué significa, ¿verdad?, para nosotros esta respuesta. ¿Qué significa para nosotros darnos totalmente con nuestro sí al Señor? Con los temas anteriores se han corrido el riesgo de olvidar que el reino está fundado en la palabra de Jesús. El reino de Dios. Atiéndanlo bien, queridos amigos, queridos hermanos. El reino de Dios se fundamenta sobre la palabra de Dios. Y en su camino al Padre lo recordamos ahora al ver que ese Jesús está en la sinagoga y libra a una mujer de sus dolores. Muy bien, queridos amigos, entonces así estamos nosotros reflexionando. Este pasaje tan importante, estamos mirando este pasaje de San Lucas. Ahora, sobre todo, con el reino de Dios y la respuesta humana.
¿Cuál es entonces esta respuesta? ¿Cuál es entonces este don del reino de Dios que recibimos? Y por eso que nosotros tenemos que responder. Con los temas anteriores se ha corrido el riesgo de olvidar que el reino está fundado sobre la palabra de Jesús y en su camino al Padre, es decir, ese camino que está llevando, especialmente el de San Lucas, que nos va mostrando este camino, nos muestra a nosotros un camino de empeño, de lucha y que termina justamente en la cruz, con su crucifixión. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Y así, queridos hermanos, vamos concluyendo con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Estamos siempre reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y ahora les doy la bendición final, que el Señor derrame su gracia, les proteja siempre y les acompañe. Y les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos hermanos, con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.